de este ciudadano, ¿qué pasaría? ¿Cómo se está reestructurando este tema en el ámbito de seguridad? ¿Es un golpe al crimen organizado gracias a la inteligencia militar y el trabajo conjunto con la Policía Nacional? Son muchas preguntas y créame que espero que el tiempo nos acompañe para iniciar este espacio de diálogo. Coronel, muchísimas gracias por aceptar. Sé que ha sido a la premura del caso, pero lo que fue o lo que se está viviendo en el Ecuador es un hecho histórico. Después de más de 15 meses de la fuga de esta persona, alias Fito, que el trabajo conjunto del bloque de seguridad marca un precedente y demuestra que existe un trabajo articulado en los poderes de seguridad del gobierno ecuatoriano. Entonces, hay muchos temas, muchas cosas que hablar. Buenos días a la ciudadanía que está escuchando. Hay muchos temas que topar aquí, pero especialmente la captura de una persona que ha sido requerida y buscada durante mucho tiempo y ha estado en el ojo público por ser un líder en el sentido de que maneja lo que es la violencia y narcotráfico. Creo que es un triunfo no solo para ciertos entes estatales, sino es un triunfo de la ciudadanía ecuatoriana, que pone en claro que sí se puede hacer trabajos conjuntos, que sí se puede direccionar bien una inteligencia bien estructurada y sobre todo canalizar los procesos para que este caso de detenciones sean individualizados a la persona que es, pero sin fallas y sin también daños colaterales, como son enfrentamientos entre las fuerzas y estos grupos delictivos. Coronel, este tema todavía vamos a seguirlo analizando. Hoy a las 10 de la mañana se va a dar la rueda oficial, la rueda de prensa oficial por parte de los dos ministros, que son las máximas autoridades, tanto en el ejército ecuatoriano como en la Policía Nacional. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos en este preciso momento, creo que todos los ecuatorianos, es ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Se cae la estructura criminal? ¿Es un tema de un rostro o es el triunfo? Porque aquí es importante detallar cuál ha sido el papel del bloque de seguridad dentro de esta operación, que no solamente es militar, también implica la inteligencia policial y cómo se ejecutó, y más aún algo tan exitoso porque no hubo bajas. Justamente, al hablar de la estructura del bloque de seguridad, recuerda que cuando, en este caso el gobierno le declaró la guerra a estos grupos y los denominó ya grupos terroristas, al igual que Colombia en la década de los 80 se crea este bloque de seguridad para objetivo buscar a estas personas de alto valor y comienza el intercambio de inteligencia, porque anteriormente no estaba la inteligencia bien direccionada. Había una inteligencia que por su razón de ser tenía una inteligencia hacia la soberanía y una inteligencia interna que es la que manejaba la policía. Entonces creo que el criterio de unificar las inteligencias, y sobre todo ahora que hay una ley de inteligencia que fortalece esa estructura, fue un hecho positivo. Y no yendo muy atrás, hablemos de hace casi unas 2 o 3 semanas, 4 semanas, que se hizo un trabajo igual acá en Manta. Recordarás que hubo allanamientos a los domicilios y bienes de familiares de la persona hoy detenida y, mejor dicho, recapturada. En base a esto siempre quedan los que se llaman indicios. ¿Qué son los indicios? Es lo que ya en este caso, aparte de los equipos tácticos, de los equipos de investigación, hacen su intervención, entran los analistas y la información que se saca de los equipos, tanto de laptops como de teléfonos, como de cualquier, como se le conoce en inteligencia, cualquier elemento esencial de información sirve. De ahí parte. Tenían información anterior, pero de ahí parte y de ahí debe haber salido mucha información que ya procesada bajo un ciclo que se conoce, un ciclo de inteligencia, se sale ese producto que en las fuerzas, en estas unidades se llama inteligencia. Entonces tienen ya un alto porcentaje, porque no es inteligencia el solo ver, no es inteligencia solo escuchar, no es inteligencia solo lo que me dijeron. Cuando sale inteligencia es como el periodismo. Tienes que contestar las palabras claves, que son qué, quién, cómo, cuándo, cómo, por qué y para qué. Con esas palabras claves comienzas a llenar con estos elementos esenciales de información y llega un porcentaje que se conoce
80%, tú estás en la capacidad de tomar, de levantar una hipótesis con una probabilidad alta de que sea ejecutada. Entonces, a lo que iba, luego de esos allanamientos que existieron hace 2 o 3 semanas en la ciudad de Manta, deben haber muchos indicios que fueron explotados por las unidades de inteligencia, bajo ahora con la protección de la ley de inteligencia, sacar inmediatamente la información que tampoco sea divulgada a otros entes que podía haber filtraciones. Entonces, de hecho, esta información bien canalizada y bien procesada, creo que es lo más importante decir, es el efecto y la causa y el efecto que hoy tenemos en la captura en la recaptura de esta persona que hoy se encuentra allá en La Roca. El tema de que un gobierno tan importante como Estados Unidos acepte o pida que se extradite, ¿esto qué significa para el ámbito de seguridad dentro del país? Bueno, es un golpe fuerte para las estructuras, porque hemos visto y a lo largo del tiempo cuando fui policía, también hay estructuras que habían sido desarmadas, pero no habían tenido ese efecto colateral de que un país donde va la mayor cantidad de droga tenga los ojos puestos ya en el intercambio sobre todo de líneas gubernamentales para las extradiciones. Entonces va a ser un golpe fuerte porque ya las personas o quienes delinquen van a tener, mejor dicho, tienen que resguardar o ver la posibilidad de limitarse a cometer, y las personas que están en las líneas medias tienen una percepción de lo que puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Al Ecuador, a través del gobierno, declarar como terroristas, y también como la mayor cantidad de exportación de drogas se lo hace hacia países, hacia Norteamérica y hacia países europeos, les golpea fuertemente a ellos en la parte de salud. Entonces es un conversatorio entre gobiernos, y las tradiciones que ya están ahora en evolución en el país le declaran 7 delitos. En los mayores delitos, narcotráfico y sus derivados. Ahora la posesión del gobierno ecuatoriano y franca, que fue en el tuit que mandó el señor presidente, en los procesos que ya se están trabajando para la extradición. O sea, es una decisión fuerte, una decisión directa, direccionada, para que una vez capturados se hagan los procesos legales que tienen que hacerse a través de las entidades judiciales, y también la correspondencia del país similar, que es de Estados Unidos, para que esta persona sea inmediatamente trasladada. Inmediatamente, siempre y cuando cumplan los procesos. Coronel, yo tengo tantas preguntas, lo escucho con determinación y vienen una lluvia de preguntas, pero también me controlo porque todo este tema todavía está siendo manejado y todavía a nivel nacional las máximas autoridades están haciendo los lineamientos correspondientes, pero sí quiero hacer énfasis en esa efectividad de las Fuerzas Armadas, y lo hablo desde mi experiencia. Cuando nace el anuncio del señor presidente de la República, lo primero que hicimos, no solo yo, sino varios medios de comunicación, fue tocar las puertas de los comunicadores del Ejército, y ellos decían, ni siquiera nosotros tenemos la información, ni siquiera nosotros sabíamos. Y esto nos sorprende enormemente porque estamos hablando de que fue un equipo especializado y táctico donde se blindaron cualquier tipo de fugas. Dentro de inteligencia se llama la compartimentación de información. Cuando tú tienes estos casos o se trabaja en estos casos, existen las inteligencias combinadas, porque aquí hay un conjunto entre, digamos, el gobierno a través de su Secretaría de Inteligencia, la inteligencia militar y la inteligencia policial, pero debe ser manejado como te dije, con compartimentación. ¿Qué quiere decir la compartimentación? Es que tú debes saber solo lo que debes saber. Estamos en el equipo trabajando, pero tú no puedes saber lo que el otro sabe. O sea, compartimentas tanto la información que tu misión, tu objetivo o tu tarea es específica dentro del equipo de inteligencia. Para que no exista esto, el hecho de que haya divulgación de información o haya transición de otras áreas para tener más información. Entonces, cuando se trabaja con esos principios de la inteligencia, que son uno de ellos es la compartimentación, pues los resultados son visibles. Este hecho marca un hito en el manejo de la inteligencia en el Ecuador, y sobre todo apoyado ahora con la ley de inteligencia. Creo que los resultados a futuro van a ser exitosos, porque trabajar en este sistema o bajo estos lineamientos estratégicos depone mucho que las
los trabajos a futuro van a tener éxitos contundentes sin derramamiento de sangre, sobre todo, y precautelando también la integridad de las fuerzas que actúen en este momento. Ahora, también es importante hacer énfasis en lo simbólico de la captura más allá de la detención. Estamos hablando de que es un líder de uno de los grupos terroristas anunciados por el presidente. ¿Qué implica esto? A nivel social, el día de hoy muchos ecuatorianos sienten cierta tranquilidad, otros, porque lamentablemente, y aquí una invitación a la ciudadanía, por favor, infórmese por fuentes oficiales, no crea todo lo que ve en internet, comenzaron a crear videos, imágenes indicando de que ya iban iban a existir una especie de conflicto interno, que iban a salir los adherentes de esta persona a las calles y sigue ese nerviosismo. Acuérdese usted y la ciudadanía que cuando uno de los líderes fue victimado en el Mall del Pacífico, el hermano de Eloy detenido, empieza la ruptura de las facciones. Entonces se crean nuevos grupos, a partir de los mismos se crean nuevos grupos, y claro, el líder máximo que hoy fue recapturado tiene los mismos amigos, pero ya en otras facturas, en otros movimientos. Ahora lo que se viene es quién toma el mando o quién va a liderar. De hecho, ya le hemos visto las noticias y cómo esto se ha ido derivando en las muertes violentas, no solo aquí, sino a nivel nacional, por quién quiere el poder. Eso también denota que no había un poder, o sea, estaba en un subterráneo, no tenía mando, pero sabían que existía. Por eso el hecho del resto de facciones en querer tratar de captar ese poder, pues se va a seguir viviendo, y esperemos que en menos cantidad, porque hay una persona que ya ha sido recapturada. ¿Quién va a captar el poder? Pues seguirán peleando los que hemos venido viendo, pero el hecho también de que estas personas van a tomar represalias, porque muchas cosas se están leyendo, como tú dices, en las páginas de internet, en las páginas sociales, en línea, que no tienen asidero, o sea, no tienen un fundamento técnico, no tienen un fundamento que digamos puede o no puede pasar, a pesar de que es una hipótesis. Pero como te dije, toda hipótesis tiene que ser llenada con esos vacíos de inteligencia o esos indicios que levanten esa hipótesis a un porcentaje un poco alto para decir tiene una credibilidad. Yo pienso que hoy, como lo manifestaste tú, 10 de la mañana, cuando los ministros del Interior y de Defensa, entes voceros en este caso del Gobierno Nacional, determinen cómo fue el caso y amplíen un poco más la información, yo creo que la ciudadanía se va a sentir más tranquila, y debe sentirse más tranquila, porque denotamos que tanto se hablaba de que esta persona no había sido capturada, que tantas cosas que se levantaron bajo este perfil, pero ya tienen el resultado. Los resultados tardan, pero llegan, porque estas cuestiones no son tan fáciles cuando hay una presión social, hay un objetivo público y hay un aparataje estructural del Estado que está tras todo esto, y mucha gente dice, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque claro, se crean muchas dudas, pero son procesos que se los maneja técnicamente, y los procesos como en toda planificación estratégica siempre tienen su temporalidad. Hay procesos cortos, procesos largos, procesos que se reajustan, y sobre todo en la inteligencia es un proceso cíclico. Cuando se habla de proceso cíclico, es que siempre van apareciendo cosas que tienen que ser investigadas, analizadas, para ir alimentando esa hipótesis. Coronel, ahora ya hablando netamente de la captura y cómo lo capturaron. El señor tenía en imágenes se observa que tenía una vivienda con todos los lujos. Lo único que le faltaba a él era la libertad. Exacto, y en el búnker que le encuentran, él utilizaba solo para descansar, porque el resto era de utilización diaria. Por noticias he visto que también han sido capturados 4 personas, que era el primer anillo de seguridad. O sea, eso también hay que hacerlo, por eso se llama inteligencia, porque no es que llegaron y le detuvieron y ya todo el mundo preso. Esas 4 personas es el anillo de seguridad primario, pero existen anillos también secundarios y terciarios, quienes alertan, quienes están
quienes están en expectativa, pero esto fue un trabajo muy bien ejecutado por parte de las fuerzas, sobre todo de la combinación de inteligencia. Ahora, donde él vivía, bueno, las imágenes lo dicen todo, y la gente tiene su percepción de cómo esta persona es que alrededor vivía. de esta vivienda habían casas precarias, casas en condiciones que llamaban mucho la atención. Otros dicen que tal vez se entregó. Y ahí viene ese diálogo que mantuvo o que se hizo viral y que se ha hecho viral, donde le dice al ministro del Interior: ministro, me capturaron, pero no es como lo pintan. Esa frase es muy contundente y puede encerrar muchas cosas. Pueden encerrar muchas cosas, pero si una persona, como lo pintan, es como dicen, yo me entrego para que todo esté tranquilo, a sabiendas que hay un proceso de extradición, porque no es que se lo dice ahora, ya lo sabía, o sea, sabía que al ser recapturado el proceso de extradición inmediatamente se activa. ¿Y a quién le interesaría ir a un país extraño, a un país donde no conoce a nadie, donde las leyes son muy diferentes, donde el trato es muy diferente? A nadie le interesa eso. Entonces, exponerse a eso y decir algunas palabras por crear una polémica, o tal vez por también salir a la luz pública nuevamente y crear una divagación de conceptos de por qué fue la captura y cómo fue la captura. Esto sí nos llena, bueno, realmente existe esa confianza, y ahora sí invitarle a la ciudadanía. Estamos pasando por un hecho histórico y aquí es devolverle la confianza a su gente. Se nota que a pesar de todos los comentarios, cuestionamientos que le hacían al personal policial y al personal militar, se ve que hay un trabajo desde el momento que se escapó de la cárcel, porque son 15 meses. Y para tener ese éxito donde no se dieron ningún tipo de bajas, se nota que existió un trabajo. Existe siempre un trabajo de inteligencia y incluso de información. Yo recuerdo en mis épocas de capacitación y de instrucción cómo fue capturada Abimael Guzmán en Perú, el líder de también un grupo terrorista en Perú, y también cómo fue capturado en Colombia el Pablito Escobar. O sea, no es que las fuerzas no ponen su empeño o están también de parte. Son ejemplos claros de lo que ha pasado en países latinoamericanos, como han sido capturadas las cabezas más altas de los grupos, en este caso terroristas y subversivos. Entonces, confíen en sus fuerzas, confiar en las fuerzas del orden, que son la policía y Fuerzas Armadas, en su conjunto, como en todo lado existen gente buena y gente mala, pero la mayoría hacen por un trabajo honesto y un trabajo para un bienestar de la ciudadanía, porque esa es la razón de ser. La razón de ser de un policía no es el lucro económico, porque para eso se hubiese puesto un negocio, hubiese creado una empresa, hubiese sido asociado a una estructura que tiene empresas, pero pienso que cuando se es policía el lucro es social. El mayor beneficio social, igual que las Fuerzas Armadas, tiene su vocación de la soberanía y cuidar nuestras fronteras, ahora involucrados en una lucha interna que por necesidad moral están obligados al ver también a sus ciudadanos que se desangran por esos grupos. Creo que el conjunto y trabajo combinado entre estas fuerzas está dando frutos, y creo que va a dar mucho más frutos con las nuevas leyes aplicables. Coronel, me voy a adelantar un poco. Quizás esta pregunta va a ser, pero necesito hacerla. A ver, con todo esto, se inicia la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente y decimos que tenemos una guerra interna con la fuga de él. ¿Estamos hablando de que ya la guerra interna terminó? ¿Que ya el bloque de seguridad dejarían de trabajar en conjunto y que nuevamente vuelven a sus funciones? No, es lo contrario. Y debe ser lo contrario. No puede terminar porque ya está estructurada. Ya tenemos una estructura firme. Lo que le faltaba ya tiene ahora la ley de inteligencia. O sea, ya tiene el aparataje estructural humano. Lo que le faltaba son las herramientas, y las herramientas ya las tiene. Yo creo que de aquí lo que se viene son cosas buenas para nuestra ciudadanía, para el Ecuador, porque con las herramientas, con el talento humano idóneo y con una estructura bien orgánica, los resultados van a ser notorios bajo un proceso. O sea, no es de inmediato. Yo siempre digo,
Muchas personas dicen, ¿por qué no salen? Y les detienen y ya saben dónde viven. No, todos son unos procesos de inteligencia y eso es paciencia. Esos procesos de inteligencia los vimos y lo hemos palpado desde la familia que fue encontrada en Argentina y ahí hizo un precedente desde el hecho de que comenzaran a hacer macros allanamientos en la ciudad y que de maneras bastante contundentes ingresaran a viviendas. Se notó un proceso, aquí hay un proceso y fue claro. Exacto. Cómo fueron eliminando también los accesos de dinero. Exacto, es que mira, es una combinación, la inteligencia, la herramienta permite eso. La herramienta cuando manejas bien te permite anclar todos los estamentos que te vayan a servir para conseguir un objetivo. Hay que renombrar y nombrar también lo que es el apoyo de Ameripol. Ameripol es la Policía de las Américas y Europol, la policía de los países europeos. La Policía de Ecuador es miembro de los dos, Ameripol y Europol. Entonces los cruces de información para los casos que hemos visto en España, con los casos que hemos visto en Argentina, las deportaciones de países vecinos a personas no requeridas, obedece a eso, a un cruce de información. El cruce de información bien canalizado en inteligencia tiene todo el poder o el concepto del poder documental para hacerlo. Y mucho más ahora que con esta nueva ley, yo también me siento feliz porque en mis tiempos es lo que necesitamos para hacer muchas cosas, pero ahora que el Estado tiene una herramienta para que sus fuerzas del orden puedan aplicarlas, creo que los resultados van a ser muy, muy beneficiosos para la tranquilidad de los ecuatorianos. Coronel, la percepción está clara, estamos a la expectativa también del pronunciamiento de las autoridades. Yo quiero seguir abordando muchos temas, pero hay que ser inteligentes, hay que ser sigilosos. Hay cosas que se deben tocar y que no se deben tocar, y una de ellas, esta era fundamental, es decir, se mantendría o debería mantenerse el bloque de seguridad. Usted ya confirmó de que sí, de que lo de la guerra interna, esto también me preocupa. Ahora, también quiero abordar la imagen internacional y quiero combatir una información. Hay personas que están desvalorizando el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y a qué me refiero? El día de ayer líderes o ex líderes políticos que no son partidistas al gobierno actual decían de que este no era un trabajo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional ecuatoriana, sino de que había un trabajo operativo y de inteligencia de otros países como Estados Unidos, como Francia. Al ver las reacciones de ellos, no sé por qué lo hacen, por qué desvalorizan a nuestras propias fuerzas. Por eso mismo, porque quieres motivar a unas fuerzas que están tomando muchas fuerzas, digámoslo así, porque se van a sentir acorralados y quieren desprestigiar a muchos entes, no solo de las fuerzas, sino también del Estado, indicando que no tenemos la capacidad de hacer este tipo de trabajos, pero se lo está demostrando. Y mucho más hacen ese tipo de comentarios porque están dolidos porque hay una herramienta que es la ley de inteligencia. Y eso, bien utilizado, como se le debió haber utilizado hace muchos años, va a tener muchos éxitos, y esa es la consecuencia de que estas personas, digamos, no detractoras, pero ¿por qué tienen miedo? O sea, yo siempre digo, ¿por qué tienes miedo a algo que es positivo no para mí? Porque no soy personalista y me cierro en mi mundo y digo, esto es para mí y el resto que se muera. No, es beneficioso para todos. O sea, que captura una persona requerida y requerida por Estados americanos, que ha hecho mucho daño o lo sigue haciendo a través de sus grupos pequeños, pues yo me siento contento. Y lo que espero es que los procesos sigan y se cumplan lo que dicen las leyes, nada más. O sea, es lo que espera todo ser, al menos ecuatoriano, que quiere vivir en paz, con tranquilidad. ¿Qué significa esta ley? Muchos ecuatorianos están hablando de que nos escuchan las llamadas telefónicas. No, es que esa, mira, cuando lanzan la percepción de que no, hoy todo el mundo te puede escuchar, que los periodistas pueden escuchar lo que dicen, o sea, es una forma de divagar cómo se maneja la inteligencia, o cómo se estructura una visión de inteligencia en cuanto a un objetivo directo. Todo tiene su proceso, o sea, no es que yo quiero escucharle a Tania Zambrano y pincha el teléfono y ya le escucho y veo qué dice y de ahí le comienzo a molestar. No,
existen parámetros. De hecho, esto ya había antes. Ya había antes. Y también tenía, a través del gobierno americano, había una sala de escuchas que era manejada con miembros ecuatorianos, pero que tenía incidencia en la parte estructural de equipos técnicos de la embajada americana. Y también tenía otro equipo de escuchas, la fiscalía, pero también con policías. Entonces todo se manejaba a través de las IPs, y una IP es una IP pública que tú puedes abrir en una investigación. Pero para una escucha tenía que pasar un proceso de validación en cuanto a la carga informativa que tú presentabas, para que ésta sea validada por un juez. Si existe o no indicios de que es posible que se va a cometer un delito y que estas personas que van a ser investigadas en cuanto a escuchas, tienen una intervención directa en ese hecho. O sea, ese es un proceso. Pero para marcar ese proceso, también los entes que levantan información y le procesan como inteligencia, tenían que presentar argumentos sólidos que sean canalizados para que un juez tome la determinación de aceptar una escucha. Porque uno no puede ir por decir, en la esquina están vendiendo droga y pida para ver qué dicen. No, o sea, no se maneja así. Está estructurado que conocer ese mundo es otro nivel. Y eso no es un voz populi para la ciudadanía, sino que se mantiene en niveles de inteligencia que se manejan técnicamente, estratégicamente y bajo procesos. También es importante la percepción internacional. Bueno, creo que con este golpe, y creo que el país que nos dio la primera respuesta fue Estados Unidos. Y una muestra de un país fuerte, que vemos que diariamente que está en otros niveles y que está teniendo conflictos con otros países. Exacto, en otros niveles, que nos dé una atención a este hecho, pues eso también decanta de que hay una buena correlación entre los gobiernos. Eso decanta y eso es bueno para nosotros. Coronel, voy a dejar hasta aquí esta entrevista. Quiero una segunda parte post declaraciones de los señores ministros para seguir abordando y profundizando los temas. Así que el día lunes cuento con usted. Seguro. Seguro, ya está confirmado. 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información.